Descubre el increíble poder de vencer tus tentaciones, transformarás tu vida en 30 días. Juan miraba por la ventana de su pequeño departamento, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La vida en el barrio era complicada, sus amigos, que desde hacía años compartían risas y momentos, habían tomado caminos oscuros. Él, a sus 25 años, tenía un potencial académico que pocos podían igualar, pero se sentía como un prisionero de sus propias decisiones. Cada día podía optar por seguir ese camino fácil que su entorno le ofrecía, lleno de drogas y delincuencia. Pero, al mismo tiempo, recordaba las palabras de su madre, susurrándole sobre el valor del esfuerzo y la honestidad. La presión era abrumadora. A su alrededor, risas ensordecedoras de sus amigos, inhalando el poder efímero de las sustancias. Un espíritu de rebelión despertaba en él la tentación de unirse, de dejar todo atrás para vivir un momento de libertad. Pero el eco de su madre, la imagen de su abuela trabajando durante noches interminables, y el sueño de una vida mejor lo mantenían anclado a la realidad. Una mezcla de desespero y deseo lo consumía. Un día, al revisar las viejas pertenencias de su abuela fallecida, encontró una carta. Las hojas amarillas, llenas de tinta borrosa, contaban la historia de su juventud, de esfuerzo, de sacrificio, de la lucha por salir adelante. Las palabras de su abuela resonaban en su alma: la educación es la única herramienta que te pertenece y que nadie puede quitarte. Esa carta le golpeó con la fuerza de un tsunami. ¿Podía ser ese su camino? Imaginó por un momento la figura de su abuela sonriendo, pero la duda se gripó a su pecho. Inscribirse en la universidad significaba alejarse de sus amigos. Era capaz de dejar todo eso atrás. En su primer día de clases, cada paso que daba era un grito silencioso por el cambio. Imágenes de su grupo de amigos rondaban su mente, miradas burlonas y risas que lo seguían. La tensión era palpable en su ser, como un nudo que se negaba a deshacerse. Sabía que ese acto de valentía, aunque necesario, sería también un motivo para el desprecio. La sombra de la inseguridad se posó sobre su corazón. La presión aumentó cuando sus amigos le invitaron a una fiesta, un fiestón donde las drogas eran el centro de atención. La tentación era fuerte y su mente se debatía entre dos mundos. Por un lado, la posibilidad de escapar, de vivir una noche sin preocupaciones. Por otro, la promesa de cambiar su vida, de honrar la memoria de su abuela y el sacrificio de su madre. El vacío en su estómago se volvía un eco en su mente. Su respiración se volvió irregular, ahogado por el miedo de no ser aceptado, de no ser un hombre de verdad si se alejaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia crecía como un monstruo incontrolable, mientras la imagen de su abuela y los recuerdos de su infancia se entrelazaban con las risas y promesas vacías de sus amigos. Con cada día que pasaba, la bruma de su dilema se intensificaba, y el camino hacia la universidad parecía una sombra desdibujada por el miedo. ¿Podría realmente resistir la presión? ¿O acabaría cediendo al grito de su grupo, a la búsqueda de esa aprobación momentánea, sacrificando sus sueños? Con el peso del futuro en sus manos, Juan se encontraba en un cruce de caminos, con la incertidumbre acechando con cada latido. La historia apenas comenzaba, y la batalla por su alma estaba en pleno apogeo. La noche de la fiesta se acercaba y con ella un estruendo de emociones que Juan no podía ignorar. Su mente estaba atrapada en un tira y afloja entre la atracción de un mundo lleno de diversión y la urgencia de alcanzar sus metas académicas. Caminó por las calles estrechas de su barrio, respirando el aire pesado de la toma de decisiones. La invitación de sus amigos se repetía en su cabeza como un eco, una melodía seductora que prometía alivio temporal a sus tormentos internos. El día anterior, había asistido a una clase introductoria que le hizo cuestionar aún más su elección. Un profesor apasionado había abordado la importancia de abrazar la incertidumbre y transformarla en creatividad y aprendizaje. Las palabras resonaron en su interior, ofreciendo un atisbo de la vida que quería vivir. Pero entonces, el meollo de su existencia en el barrio regresó a su mente, y el contraste se volvía cada vez más palpable, un futuro brillante frente a una oscuridad conocida y familiar. En esa encrucijada, se dio cuenta de que la clave no era simplemente elegir entre fiesta o estudio, sino encontrar su verdadera voz en medio del ruido.
Así que se sentó a escribir. Las palabras fluyeron a través de él como un torrente. En la página, plasmó sus dudas, temores y, más importante aún, sus sueños. Al poner sus pensamientos en palabras, comenzó a formarse una identidad propia, un hilo que le conectaba más a sus aspiraciones que a su pasado. En ese intercambio con el papel, descubrió que la escritura no solo era su refugio, sino también una forma de honrar el legado de su abuela. Sin embargo, su lucha no se detuvo ahí. Al día siguiente, recibió un mensaje en su teléfono que lo hizo dudar aún más. Uno de sus amigos, Tony, necesitaba ayuda porque estaba metido en problemas con un grupo peligroso y quería que Juan fuera a la fiesta para buscar apoyo. Esta fue una prueba directa de sus valores: se pondría en riesgo por lealtad a un amigo, o permanecería en el camino correcto hacia sus sueños. Ese mismo día, durante una clase, una duda le asaltó de nuevo. A medida que el profesor enfatizaba el poder del conocimiento en la construcción de una vida significativa, Juan sintió que algo en su interior se rompía. El deseo de ser parte de un mundo diferente chocó con la necesidad de proteger aquello que ya había empezado a construir. Pero fue en ese momento de tensión que se dio cuenta de algo importante: no podía permitir que su vida fuera definida por las decisiones de otros. Tenía que establecer su propio camino. Mientras la hora de la fiesta se acercaba, Juan se enfrentó a un dilema. Debía decidir entre la posibilidad de poner en peligro su futuro ayudando a Tony o permanecer firme en sus intenciones. El sudor comenzaba a acumularse en su frente, y en su corazón crecía la convicción de que necesitaría más que determinación para salir adelante. Atormentado por la inminente decisión, comprendió que estaba a punto de enfrentarse a su mayor miedo, el temor a defraudar a quienes le rodeaban mientras luchaba por ser verdadero consigo mismo. Con cada latido, la hora se acercaba. De repente, el sonido de un mensaje interrumpió sus pensamientos mientras su corazón palpitaba con fuerza. Era un mensaje de Tony, pero lo que contenía era inesperado. Un nuevo dilema se presentaba de forma inquietante, y al instante, Juan supo que las decisiones posteriores no solo afectarían su vida, sino también a las de aquellos que lo rodeaban. Las sombras de su pasado continuaban acechándolo, pero en su mente resonaba la voz de su abuela: la educación es tu arma más poderosa. La pregunta que flotaba en el aire ya no era simplemente si asistir o no a la fiesta, sino cuánto estaba dispuesto a arriesgar por transformar su vida. ¿Podría aferrarse a su propósito y dar el paso definitivo hacia su nuevo yo? La respuesta se encontraba a un solo mensaje de distancia, y el momento de la verdad se acercaba. La notificación de Tony encendió una chispa de ansiedad en el pecho de Juan. Su pulso se aceleró mientras leía las palabras apresuradas de su amigo, que hablaban de un encuentro inminente con ese grupo. Las posibilidades se arremolinaban en su mente: podría ir y hacer una diferencia o, tal vez, meterse en un problema que podría destruir lo que había comenzado a construir. Decidió que debía actuar, aunque no sabía exactamente cómo. En lugar de contestar inmediatamente, Juan salió a caminar, buscando una respuesta que parecía eludirlo mientras las calles del barrio lo rodeaban. Las sombras se alargaban a medida que el sol comenzaba a desaparecer detrás de los edificios, como si el universo mismo lo desafiara a tomar una decisión. Al final, se encontró en un parque cercano, donde muchas de las enseñanzas de su profesor comenzaron a fluir de regreso a su mente. La incertidumbre que sentía no era solo un obstáculo, era una oportunidad de crecimiento, una puerta abierta hacia la autoexploración. Decidió sentarse en un banco y sacar su cuaderno. Escribir lo que sentía le dio claridad. Con cada palabra, sus temores se transformaban en fuerzas motrices. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó. Esa pregunta, que había sido un eco en su mente, adquirió una nueva resonancia. Juan se dio cuenta de que su verdadera batalla no era entre su lealtad a Tony y sus sueños, sino entre su deseo de pertenencia y su ambición de ser verdaderamente él mismo. Plasmar sus pensamientos en papel era su manera de asir el control de su vida y definir su dirección. Mientras las palabras fluían, se dio cuenta de que la escritura no solo era un refugio, sino también una herramienta poderosa. De repente, sentía un renovado sentido de propósito. No podía ignorar a su amigo, pero tampoco podía permitir que las decisiones de otros dictaran su camino. Con cada frase, se planteaba la idea de establecer límites. Era posible ser un buen amigo y, al mismo tiempo, cuidar su futuro. Finalmente, tomó una decisión. En lugar de asistir a la fiesta, optaría por hablar con Tony directamente y ofrecerle su ayuda de otra manera. Esa acción requería valentía, pero, al mismo tiempo, era una afirmación de su compromiso con su futuro. Juan envió un mensaje a Tony, explicando su decisión.
A pesar del nudo en su estómago, el alivio de haber tomado control se sentía casi palpable. Mientras caminaba de regreso a casa, un nuevo dilema emergía en su mente. Al rechazar la fiesta, se había liberado de una gran carga, pero había una parte de él que se sentía sola y desprotegida ante las presiones externas. La voz de su abuela resonaba con fuerza, instándole a mantener siempre la fe en sí mismo. Pasaron las horas, y en la soledad de su habitación, comenzó a esbozar una historia. Era un reflejo de su vida, de su identidad en medio de las tentaciones y desafíos. Los personajes que creaba eran una mezcla de él mismo y de quienes lo rodeaban. ¿Podría su experiencia transformarse en una inspiración más grande? A medida que las páginas se llenaban, se dio cuenta de que sus vivencias podían ser una forma de conectar con los demás, tal vez incluso ayudar a Tony a salir de su situación. Justo cuando su historia comenzaba a tomar forma, su teléfono sonó de nuevo. Era una llamada de Tony. El corazón de Juan latió con fuerza. ¿Qué novedades traería esa conversación? Era una invitación a enfrentar un nuevo reto, a poner a prueba lo que había decidido. La tensión se apoderó de él, y en un instante, comprendió que esa llamada podría ser el catalizador de un cambio inesperado en su vida. La vida de Juan estaba a punto de girar en una dirección inaccesible hasta ese momento, y el reto de mantenerse firme en sus valores se erguía ante él con un nuevo vigor. Sin embargo, esa determinación podía ser puesta a prueba de formas que nunca imaginó. ¿Sería capaz de sostener su nuevo compromiso mientras lidiaba con el conflicto que se estaba por desatar? La respuesta estaba a punto de revelarse, y el futuro de Juan pendía de un hilo en esa llamada. El sonido del teléfono resonó en la habitación como un eco de incertidumbre, despertando en Juan una mezcla de inquietud y determinación. Al contestar, la voz de Tony se escuchó del otro lado, cargada de expectativas y algo de desesperación. Era claro que necesitaba algo más que simples palabras de ánimo, requería un respaldo tangible, una decisión que definiera su camino. Juan escuchó con atención, absorbiendo cada palabra. Tony hablaba de un plan, una forma de conseguir influencia y respeto dentro de su círculo. Era un juego de poder donde la lealtad se recompensaba con camaradería, pero había un trasfondo más oscuro que amenazaba con absorberlos a ambos. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que, a pesar de su enfoque en el futuro, todo lo que estaba construyendo podía verse arrasado si se dejaba arrastrar por el momento. Tienes que venir, Juan. Todo el mundo estará allí. Es tu oportunidad de demostrar que estás con nosotros, dijo Tony con fervor. La presión se acumulaba. Juan podía casi ver cómo el engranaje de la vida de su amigo giraba, impulsado por la necesidad de pertenencia. Pero al mismo tiempo, Juan sabía que debía plantearse una pregunta crucial: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por esa lealtad? Mientras hablaban, las imágenes de lo que podía suceder se deslizaban por su mente, la tensión en el aire, las decisiones cuestionables que una noche de diversión podía incitar, y el potencial de perder el camino que había comenzado a esbozar. De súbito, las páginas de su historia cobraron vida, manifestándose como una representación tangible de sus luchas internas. Las decisiones que estaban por tomar parecían un eco de los conflictos que sus personajes enfrentaban. Tony, quiero ayudarte, pero no puedo comprometerme a algo que no resuena con lo que he decidido para mi vida, le respondió con un tono firme. Era el momento de chafrar. Con cada palabra que pronunciaba, sentía una claridad más profunda en su propósito. Fue un acto de autodeterminación casi catártico, como si cada sílaba abriera una nueva puerta a su interior. La respuesta de Tony fue imprevista. Hubo un silencio, seguido de un tono imperturbable. ¿Te crees mejor que nosotros? ¿Crees que puedes separarte de esto? En ese instante, Juan se dio cuenta de que lo que había asumido como amistad podía transformarse en un reto personal. Era un punto de inflexión, un cruce de caminos que lo obligaba a evaluar cómo definiría su propia identidad ante la presión de los demás. Mientras colgaba, la lógica interna de su pensamiento lo confrontaba. Había ganado en determinación, pero la soledad de su decisión comenzaba a pesarle. La sensación de separación era incómoda. Sin embargo, esa incomodidad lo empujó hacia un propósito aún mayor, la necesidad de autoafirmarse no solo como un amigo, sino como una persona que podía marcar la diferencia sin comprometer sus valores. En las siguientes horas, se sintió obligado a canalizar esa tensión. Con su cuaderno abierto, se sumergió en su historia, permitiendo que las letras se convirtieran en su refugio. Cada palabra que escribía era un ladrillo en la estructura de su nueva identidad.
A través de su narrativa, entendió que su vulnerabilidad era una fortaleza, una dimensión que podía compartir con los demás para iluminar su propio camino y, potencialmente, influir en los de Tony. Sin embargo, en el trasfondo de su mente, una pregunta seguía girando: ¿cómo podría utilizarse su historia para ayudar a otros a enfrentar sus propias tentaciones? Con cada frase, anhelaba la respuesta, buscando la pieza que conectara su experiencia personal con la realidad de quienes también luchaban. Justo cuando se sentía en apogeo creativo, un nuevo mensaje de Tony apareció en su teléfono. Esta vez, la urgencia era palpable. No puedo hacerlo sin ti, Juan. Ven a buscarme. La tensión subió un escalón más. Su amigo no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente, y de la forma más inesperada, se dio cuenta de que el desafío no hacía más que comenzar. Juan se preparaba para enfrentarse a su mayor batalla, el poder de sus propias decisiones versus la lealtad a un amigo que podría llevarlo a un abismo. La pregunta ahora se convertía en si podría encontrar el valor para actuar antes de que las tentaciones se desataran de manera irreversible. El reloj seguía su curso y el desenlace de esta historia parecía anidar en el siguiente mensaje. La mañana siguiente, Juan se despertó con la mente llena de imágenes que representaban no solo su conflicto interno, sino también el cambio que necesitaba desencadenar en él mismo. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el espacio con claridad, pero su mente seguía envuelta en sombras. Mientras se duchaba, se miraba en el espejo, buscando un rayo de motivación que impulsara nuevos hábitos. Había llegado el momento de redescubrir su propósito y reafirmar sus convicciones. Se sentó frente a su computadora. Palabras de otros tiempos lo inspiraron. Empezó a investigar sobre el poder del autocontrol, conceptos que se transformaban en puntos clave dentro de su vida. Cada artículo que leía era una fuente de afirmación. Había personas en el mundo que habían encontrado su voz al enfrentarse a sus sombras. Necesitaba proyectar esa fuerza en su propio relato. Decidió escribir un esbozo de lo que podría ser su propio manual de vida, un mapa que podría ofrecer a otros, algo que los guiara hacia los senderos del autocrecimiento. Con cada palabra tecleada, se sentía más conectado con su ser. No quería ser solo un espectador de su vida, sino el arquitecto de un nuevo destino, uno que le otorgara paz mental y sentido. Era un ejercicio de liberación, una forma de reconocer que cada desafío menor o mayor podía ser una oportunidad de crecer. La presión de la inminente invitación de Tony se asomaba como una nube gris en su pensamiento. Sabía que confluiría con esa parte de su vida que necesitaba transformarse. Teniendo su cuaderno a la mano, Juan anotó sus temores más profundos involucrados en esa relación. Cada palabra era como un clavo que aseguraba su determinación de no ser arrastrado hacia lo que sabía que no quería. Con su planificación en marcha, comenzó a establecer hábitos diarios. Despertarse temprano, meditar y escribir durante al menos una hora se convirtieron en rituales imprescindibles. Cada día, la disciplina se hacía más fuerte. A medida que la energía interna brotaba, la claridad de su propósito se solidificaba, y así sublime, sentía el cambio fluir en sus venas. Sin embargo, cada noche, mientras revisaba sus avances, la sombra de Tony seguía apareciendo en su mente. ¿Podía ser leal a una construcción de vida que elegía sin comprometer su autenticidad? Juan sintió la necesidad de afrontar ese dilema a cara descubierta. Estaba claro que el camino hacia el éxito era solitario, pero fue en esa soledad donde comenzó a descubrir sus fortalezas. Un día, tras semanas de reflexión y autoconstrucción, decidió que era momento de hablar. Envió un mensaje a Tony con la intención de reunirse. Quería expresar sus dudas y compartir su proceso. Aquella lección lo llenaba de nervios, pero también de una nueva fuerza. La conexión con su amigo le había dado propósito, pero existía el reto de equilibrar sus visiones. La respuesta de Tony llegó rápidamente. Necesitamos hablar en persona. Es urgente. Juan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Con la creciente sensación de que ya no había retorno, se preparó mentalmente para la confrontación. Se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada. Su lealtad ya no podría ser ciega, el camino hacia su decisión final era incierto, pero en su interior sabía que debía confrontar lo que vendría sin perder de vista lo que había construido. Su vida estaba tomando un rumbo, una vida en la que cada acción contaba, cada palabra importaba y su historia, unificada con los esfuerzos de superar las tentaciones, se convertiría en un legado que podría compartir con otros. Mientras se preparaba para el encuentro inminente, reflexionó sobre las enseñanzas obtenidas en su viaje. Cada avance lo había acercado más a su esencia verdadera, y hoy, más que nunca, se sintió cerca de una respuesta definitiva. Sin embargo,
Lo que no esperaba era el cataclismo emocional al que se enfrentaría aquella noche. La tensión era palpable. La decisión crucial aún estaba por llegar. ¿Podría realmente plasmar su evolución en él? ¿Encuentro con Tony? ¿Cómo podría explicar su transformación a alguien que no estaba listo para escuchar? La pregunta permaneció en el aire, aguardando un desenlace. El día acordado para la reunión con Tony llegó, y un peso abrumador se asentó sobre los hombros de Juan. Mientras esperaba en el café, su mente revisaba cada faceta de la conversación que estaba a punto de tener. Se preguntaba si podría articular sus pensamientos con la claridad necesaria para que su amigo pudiera comprender su transformación. Las puertas del establecimiento se abrieron, y ahí estaba Tony, con su habitual sonrisa y un aire despreocupado que contrastaba con el tumulto emocional que Juan sentía en su interior. Al verlo, el recuerdo de su amistad, de los momentos alegres, de los sueños compartidos, lo inundaron. Pero también lo acompañaban la sombra del Temple que había creado y la urgencia por protegerlo. Ambos se sentaron, y el diálogo comenzó de manera casual. Sin embargo, Juan no podía dejar que la conversación se deslizara hacia la superficialidad. Después de un par de chistes y anécdotas, tomó una larga respiración, buscando la valentía que había cultivado en sus momentos de soledad. Tony, tengo algo importante que decirte, comenzó, su voz temblando ligeramente. He estado trabajando en mí mismo, tratando de entender y construir la vida que realmente quiero. Y eso incluye aspectos de nuestra amistad que me preocupan. Las palabras salieron con esfuerzo, pero también con una determinación renovada que le sorprendió. Tony lo miró, su expresión cambiando de curiosidad a sorpresa. ¿Qué quieres decir? Siempre hemos estado en la misma página. Pero, ¿qué está pasando? Juan se sintió vulnerable, pero a la vez liberado. Era el momento de ser honesto. Lo que compartimos ha sido esencial para mí, pero he tenido que analizar si puedo seguir en el mismo camino. Mi proceso de autocrecimiento me ha llevado a cuestionar ciertos aspectos de nuestras decisiones juntos. Hay cosas que quizás ya no comparto. El silencio caía sobre ellos como un manto pesado. Juan podía sentir el latir de su propio corazón y como cada segundo se convertía en un examen de su valentía. ¿Te estás alejando de mí, Juan? La voz de Tony era una mezcla de incredulidad y preocupación. Sus palabras retumbaban en la mente de Juan, quien a su vez sentía que las raíces de su crecimiento personal estaban siendo probadas al máximo. No se trata de alejarme. Se trata de que me estoy acercando a mí mismo, respondió Juan, sintiendo que la sinceridad tenía un poder liberador. La vida no puede ser solo una secuencia de decisiones que, aunque me hagan sentir bien a corto plazo, me alejan de lo que realmente soy. A medida que los minutos se deslizaban, Juan observó el cambio en la expresión de Tony. Un leve destello de comprensión comenzó a iluminar la confusión en su rostro. Sin embargo, aún había tensión. No sé si entiendo del todo, pero esta no es la primera vez que planteas algo así. ¿Es posible que esto sea solo una fase? El desafío estaba claro, la amistad que habían forjado estaba siendo puesta a prueba, no era solo un dilema interpersonal, sino una evaluación de sus propios estándares y valores. Juan sabía que su autenticidad y su deseo de florecer necesitaban estar alineados con su elección de amistades. La conversación se tornó más profunda, y al final, ambos reconocieron que el cambio estaba en el aire. Abordaron nuevas posibilidades y límites, dejando claro que su relación podría evolucionar, siempre que ambos estuvieran dispuestos a adaptarse a los nuevos caminos que sus vidas estaban tomando. Cuando se despidieron, Juan sentía que había logrado un importante avance, pero también una inquietud persistía en su pecho. La verdad quedó en el aire, aunque había dado un paso hacia adelante, las tentaciones del pasado no estaban completamente alejadas. Tendría que reafirmar su compromiso diario consigo mismo. El día se cerraba con una mezcla de luz y sombras en su interior. A medida que se alejaba del café, comenzó a preguntarse desafiante, ¿realmente había vencido esa tentación de seguir cediendo ante los viejos hábitos y, al mismo tiempo, que otros retos surgirían en su camino? Las respuestas yacen en la distancia, en un destino que lo espera, un trayecto donde cada día será una decisión en sí misma. No será fácil, murmuró para sí mismo mientras caminaba, pero estoy en el camino correcto. La lucha por mantener su nuevo rumbo apenas comenzaba. La pregunta que lo intrigaba era si tendría la fortaleza necesaria para enfrentarse a las oportunidades de recaída que aún acechaban a la vuelta de la esquina. El silencio seguía resonando en la mente de Juan mientras caminaba hacia casa. La conversación con Tony había tenido un peso significativo, pero el eco de sus antiguas costumbres seguía al acecho, y el asombro de su voluntad estaba empezando a flaquear.
Se detuvo en un parque en su ruta, inmerso en sus pensamientos, abordando la fragilidad de su reciente avance. ¿Realmente soy capaz de cambiar? Se preguntó internamente. Durante años, esa pregunta había sido su sombra, y aunque había comenzado a construir una nueva identidad, la duda persistía, como un testigo que observa desde la distancia, mientras contemplaba las hojas caídas. Recordó cómo había dejado de lado sus pasiones por las cosas que realmente importaban, el arte, la música, el ejercicio. Había sacado tiempo para unas cosas, pero las que realmente lo llenaban de energía eran siempre las primeras en ser descartadas. Era un ciclo que debía romper. La chispa dentro de él comenzara a encenderse una vez más, decidió que no podía seguir así. La transformación que anhelaba iba más allá de una conversación, debía convertirse en acción, en compromiso. Tomó una decisión, crearía un plan, un sistema que lo impulsara hacia adelante. Iba a redescubrir esas partes de sí mismo que había dejado olvidadas, se sentó en un banco y sacó su teléfono. Abrió una nota y escribió, objetivos diarios. Cada día, un pequeño paso hacia lo que quería ser. Hacer ejercicio por un mínimo de 30 minutos, tomar una clase de arte los miércoles, practicar la guitarra cada tarde. La simple acción de anotar esos deseos comenzaba a consolidar su propósito, y una sensación de control brotó en su interior. Sin embargo, mientras se sumergía en su lista de actividades, la realidad de sus antiguas tentaciones volvió a la mente. La semana anterior había sido un vaivén entre su determinación y las viejas costumbres que buscaban su regreso. El bar donde solía ir con frecuencia se cernía como un faro tentador. Sabía que tenía que ser honesto consigo mismo, iba a enfrentar recodos en su proceso y no sería sencillo. Tal vez no hay un solo camino recto, murmuró, mientras miraba a su alrededor. La vida era un laberinto de decisiones, y cada bifurcación presentaba su propia elección moral. ¿Sería más fácil rendirse cuando el camino se tornara difícil? La respuesta era clara, y la obviedad de la lucha interna lo abrumaba nuevamente. La noche llegó sin avisar, igual que sus inquietudes. Pero en el fondo de su ser, Juan empezó a notar una chispa diferente, una fuerza que crecía con cada decisión consciente que tomaba. No podría lograrlo en un día, o en una semana, sabía que sería un viaje a largo plazo. Se comprometió a sí mismo a permanecer en este camino de autodescubrimiento, mirando hacia el futuro. Al llegar a casa, Juan sintió que ya no estaba el mismo. Había dado un paso más en su transformación personal, asomándose a un horizonte más brillante. Sin embargo, las sombras del pasado aún acechaban. La ambición de pertenecer a su antigua vida era fuerte. Perdería la fe cuando las verdaderas tentaciones se pusieran de frente. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a planear su semana. Sabía que el verdadero desafío no sería solo hacer esa lista, sino llevarla a la acción real. Las horas avanzaban, y cada decisión se convertía en un pequeño terreno ganado en su lucha interna. Pero todavía había mucho por enfrentar, la presión del mundo exterior también jugaría un papel. La pregunta que lo atormentaba era, ¿podría surfear la ola de su pasado y emerger, finalmente, en paz consigo mismo? Mientras cerraba los ojos, su mente quedó atrapada en consideraciones. Un último pensamiento surgió, todo cambiaría cuando decidiera enfrentar mis viejas tentaciones de una vez por todas. Así, con la incertidumbre aún presente, Juan se dispuso a abrirse paso, con el firme propósito de descubrir si sería capaz de vencer lo que un día fue su mayor obstáculo. La auténtica batalla acababa de comenzar. El despertador sonó y Juan se encontró en medio de un mar de pensamientos contradictorios. Había hecho un gran compromiso la noche anterior, pero ahora, cada propósito se sentía como una ruta en construcción. Se levantó, se miró al espejo y, con el reflejo aún difuso por el sueño, murmuró su mantra: soy capaz de cambiar. Los primeros minutos de su jornada fueron cruciales. Optó por tomar una ducha fría, un pequeño ritual que despertaba su cuerpo y su mente. Mientras el agua le caía sobre la piel, se imaginaba limpiando cada rastro de su pasado. Tenía que enfrentarse a las viejas costumbres y decirles adiós, aunque le costara. Con ese pensamiento fresco, se vistió, listo para enfrentar el día. El trabajo en la oficina siempre había sido un refugio para él, pero su mundo se había vuelto diferente. Las conversaciones superficiales vanas ya no le llenaban, y su atención se centraba más en su crecimiento personal. En medio de los correos electrónicos y llamadas, buscó un momento para revisar sus objetivos diarios y se sintió un poco más anclado. La planificación se había convertido en su aliado. Sin embargo, cuando el reloj marcó la hora del almuerzo, un viejo amigo apareció.
Tomás, un conocido del pasado, le hizo una señal desde la entrada de la oficina. Aunque la visión de su sonrisa generó un destello de nostalgia, Juan no pudo evitar sentirse tenso. Sabía que Tomás era un recordatorio de todo lo que había decidido dejar atrás. ¿Qué tal, Juan? ¿Te apetece ir a almorzar al bar de siempre?, preguntó Tomás, su voz rebosante de entusiasmo. Gracias, pero tengo otros planes, respondió Juan, con una firmeza que le sorprendió. Se sentía casi como un extraño en sí mismo, pero esa decisión le trajo una satisfacción íntima. Sabía que debía permanecer en la senda del autodescubrimiento, y esos eran los momentos que probaban su resolución. Cada elección era un ladrillo en la construcción de su nueva vida. Después de trabajar, decidió acercarse al estudio de arte al que había anotado en su lista. Al entrar en la sala, se sintió abrumado por los colores y el brillo de las herramientas artísticas. Un instructor lo recibió con amabilidad, y sus palabras resonaron en él: no hay errores aquí, solo oportunidades para aprender. Aquello lo tocó profundamente. Estaba en un espacio donde podía soltar no solo el pincel, sino también su miedo, cotejando el potencial que había comenzado a reaparecer dentro de él. Mientras practicaba las pinceladas, una sensación de liberación le invadió. Las primeras trazadas fueron torpes, pero a medida que se adentraba en la experiencia, encontró destellos de creatividad escondidos en su interior. Esa expresión tan pura que había olvidado le hizo vislumbrar quién realmente era. Sin embargo, al llegar a casa, la realidad se hizo presente nuevamente. El resplandor del estudio se contrastaba con el zumbido del teléfono. Un mensaje de un viejo amigo desde el bar lo invocaba: nos estamos divirtiendo. ¿Dónde estás? Incluso los pequeños logros pueden tener un costo, pensó Juan, mientras luchaba entre la gratitud por su progreso y el temor a ser arrastrado de nuevo a su antigua vida. Sabía que una decisión impulsiva podría desandar lo que había comenzado a construir, y aunque la tentación era fuerte, no podía permitirse fallar. Esa noche, se sentó en su habitación y se preguntó: ¿cuán fuerte es mi deseo de cambio realmente? La lucha interna se tornó palpable, casi como si el aire estuviera cargado de tensión. En un repentino impulso de determinación, Juan decidió grabar un video, no solo para refrescar su compromiso, sino para compartir sus pensamientos con el mundo. Quería que su voz resonara y reforzara su decisión. Con cada palabra, mientras discutía sobre la transformación de su vida, la certeza de que había comenzado a cambiar creció dentro de él. Pero al final del video, una pregunta persistente permanecía: ¿podré sostener este impulso ante las antiguas sombras que me miran fijamente? Su corazón se aceleró ante lo desconocido. Con su mente girando en torno a los desafíos que aún quedaban por delante, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Mientras apagaba la luz, Juan entendió que las verdaderas tentaciones no eran solo una prueba de voluntad, sino una oportunidad para redefinir quién puede llegar a ser. Y con esa comprensión, durmió con la inquietante certeza de que el día siguiente podría ser decisivo, un nuevo nivel de la lucha por su transformación personal. ¿Sería capaz de enfrentarse a las tentaciones que lo aguardaban una vez más? El sol aún no había salido cuando Juan despertó, pero su mente estaba en plena actividad. La jornada de ayer, marcada por decisiones firmes y creativas, lo había dejado ansioso por más. Con el mantra aún reverberando en su mente, se levantó con una energía renovada. Hoy era un nuevo día para afianzar su compromiso. El arte, desde su primera clase, había servido como una válvula de escape y una fuente de autodescubrimiento. Sabía que la práctica constante era crucial, así que alistó sus pinceles y un lienzo para dar rienda suelta a su inspiración. Mientras el café humeaba en la cocina, comenzó a planificar un proyecto personal de arte. Quería plasmar un cuadro que reflejara su viaje interior. Cada pincelada tendría que hablar de su lucha por el cambio. Tras una breve meditación, decidió que no solo quería ser artista aficionado, sino también documentar su proceso. De manera que se armó de valor y creó una nueva serie de videos donde se mostraría realizando sus obras, abriendo así las puertas a un nuevo espacio de conexión con otros. Durante la mañana, mientras trabajaba, se encontró con un viejo caso de clientes que siempre había evitado abordar. El proyecto requería su destreza, pero también significaba enfrentarse a temores de que su trabajo no fuese lo suficientemente bueno. La tentación de ceder a la procrastinación se hizo presente, pero Juan recordó su mantra. En lugar de ceder, se sumergió en el trabajo. La frustración inicial se convirtió en satisfacción al ver cómo las tareas se completaban con calidad. La lucha constante entre la autocrítica y los avances fue una batalla que ahora anhelaba ganarse. Cuando finalmente llegó la hora del almuerzo, Juan, en un impulso inesperado, decidió salir y disfrutar de una comida diferente.
Se dirigió a un pequeño café que había siempre deseado explorar, pero que nunca se animó a visitar solo. Alejado del bar de siempre, tomó el tiempo para reflexionar sobre sus avances y su deseo de transformación. Allí, en el entorno nuevo, con un café en mano, sintió que cada pequeño paso contaba en su camino hacia la versión que anhelaba ser. Sin embargo, la tranquilidad fue interrumpida por un mensaje inesperado. Era Tomás de nuevo, esta vez invitándolo a una exposición de arte esa noche. La invitación despertó una ola de emociones. Por un lado, sabía que ese ambiente podría inspirarlo. Por otro, la idea de enfrentar a viejos amigos, en un contexto que le era ajeno, le generaba ansiedad. Juan se encontró a sí mismo en un dilema. ¿Es este un paso hacia la integración o una trampa de regreso a mis viejas costumbres? Se dio cuenta de que ir podía ser una oportunidad para mostrar lo que había creado, pero también podía llevarlo a antiguas dinámicas que había decidido dejar atrás. Había personas que lo habrían conocido distinto, y la idea de que lo juzgaran lo llenaba de aprensión. Al llegar a casa esa tarde, su mente pululaba con nuevos pensamientos. La serie de videos que había comenzado a grabar había cobrado vida propia. Se imaginaba a sí mismo hablando de las dificultades que enfrentaba, de la autocrítica, de las tentaciones que emergían una y otra vez. En ese momento instintivo, decidió que el compartir su viaje no era solo un acto de valía, sino un enorme catalizador de cambio. Mientras organizaba sus ideas, un inquietante eco de dudas le surgió. ¿Y si esto se convierte en otra forma de frustración? ¿Y si no logro la conexión que deseo? Volvió a pensar en Tomás y la invitación, en cómo cada decisión podría redefinir su camino. La lucha entre el deseo de mantenerse en su nuevo camino y las viejas amistades se había intensificado. Finalmente, llenó el lienzo en blanco con colores vibrantes, dejando fluir sus emociones. En cada trazo, su pasión resonaba más fuerte, pero seguía sintiendo esa sombra, la de la indecisión. Sabía que debía tomar una decisión y prepararse para el escenario donde su pasado podría chocar con su presente. Mientras caía la noche, el dilema se tornó más claro. Ir a la exposición significaba más que un mero evento, era una prueba de su evolución personal, un cruce entre el viejo Juan y el nuevo. Y mientras su corazón latía con fuerza, una pregunta seguía atormentándolo: ¿seré suficiente para enfrentar lo que venga? La tensión aumentaba como un arrecife en el horizonte, un indicativo de que una confrontación real, quizás la más intensa de su vida hasta ahora, estaba a la vuelta de la esquina. ¿Elegiría enfrentarse a su pasado o renunciaría a su crecimiento al esconderse? La noche de la exposición llegó, y Juan se encontró frente al espejo, vestido de manera más cuidadosa que de costumbre. En su rostro había una determinación que no había sentido en años. Mientras se miraba, recordó los momentos de duda que lo habían atormentado, los enfrentamientos internos que habían forjado esa versión renovada de sí mismo. Era el momento de demostrar que había superado sus viejas ataduras. Al llegar a la galería, el bullicio de risas y charlas llenaba el aire. La música, el arte, las luces, todo parecía un mundo vibrante y extranjero. Sin embargo, en el fondo, un nudo de ansiedad se apoderó de él. La posibilidad de encontrarse con Tomás y los demás amigos del pasado lo mantenía en alerta. Mientras recorría las obras expuestas, sus pensamientos se entrelazaban con el eco de su viaje personal. Comenzó a observar las obras de otros artistas, llenas de vida y autobiografía, y poco a poco la confianza comenzó a despertar en él. Esta era su oportunidad de hablar de su propia historia, de las luchas y triunfos que lo habían llevado hasta aquí. Al dar unos pasos más, vio a Tomás al fondo. Su corazón se aceleró, pero en lugar de retroceder, decidió acercarse. La imagen de su amigo, con una sonrisa amplia pero con un brillo en los ojos que lo hacía parecer cuestionador, lo alentó a avanzar. «Juan, amigo, te echamos de menos», dijo Tomás, con un tono que intentaba ser ligero, pero que denotaba una mezcla de preguntas y expectativas. «Gracias, Tomás. La verdad es que he estado enfocado en otras cosas», respondió Juan, sintiéndose extraño, como si las viejas dinámicas comenzaran a resquebrajarse ante su nueva identidad. A medida que continuaban conversando, la presión de sus decisiones pasadas lo envolvía, pero aferrarse a su propósito se hizo más firme. Una parte de él deseaba caer en la comodidad del pasado, pero otra sabía que había algo más grande en juego. ¿Has visto alguna obra en particular que te haya impresionado?, preguntó Tomás, intentando guiar la conversación. Juan sonrió sinceramente, recordando lo que había creado. «Sí, me estoy aventurando en mi propio arte», admitió, sintiendo como una oleada de confianza lo llenaba al compartir sus aspiraciones.
con cada palabra, se dio cuenta de que no solo quería hablar de sus ambiciones, sino que anhelaba ser una inspiración. De repente, decidió que era tiempo de soñar en voz alta. Estoy pensando en compartir mi historia y el proceso de mi cambio a través de videos, dijo, sintiendo que esa expresión era un reflejo de su crecimiento. La reacción de Tomás fue inesperada. Eso suena genial, Juan. Pero cuidado, no olvides de dónde vienes. No te vayas a perder en todo esto, advirtió, y esa chispa de preocupación lo hizo dudar un instante. Pero, ¿por qué temer tener ambiciones? ¿Por qué no podía aspirar a más, incluso si eso significaba navegar una nueva realidad sin tener que dejar a su amigo atrás? Sé lo que estoy haciendo, Tomás. Este es mi camino y estoy dispuesto a defenderlo, afirmó Juan, con firmeza en su voz. La sorpresa y la incomprensión en los ojos de su amigo eran palpables, pero ya no era su carga cargar con sus interpretaciones. Este empoderamiento lo llenó de energía. Al avanzar por la sala, encontró su lugar. La exposición se convertía en un refugio donde su arte podría encontrarse con otros, una plataforma para conectar con personas que valoraban el cambio. Cada paso que daba lo acercaba más a la meta de ser quien deseaba ser. La tentación de lo familiar estaba cediendo ante el poder de lo desconocido. En un rincón, observó cómo algunos artistas conversaban sobre la reacción de la audiencia, la autenticidad de su trabajo. Esa conexión resonó con su propia búsqueda. Quizás su historia podía inspirar a otros que pasaban por luchas similares. Se imaginó hablándole a esa audiencia, compartiendo no solo sus triunfos, sino también las pequeñas batallas cotidianas que había enfrentado. La idea le llenó de esperanza. La noche avanzó, y al finalmente enfrentarse a un espacio donde otros artistas compartían sus historias, comenzó a compartir la suya con quienes lo rodeaban. Lo que había iniciado como un espacio de inseguridad y duda se transformó en una celebración de su crecimiento. Habló de las tentaciones, de cómo la elección de alejarse de las viejas amistades había sido difícil, pero necesaria. Al utilizar su voz, comenzó a resonar en los demás. Sentía que no solo estaba hablando de su vida, sino que también se convertía en un guía, un reflejo de lo que podrían lograr si enfrentaban sus propios demonios. Al final de la noche, Juan sintió que había dado un paso trascendental. La presión que lo oprimía al principio se desvaneció, y la satisfacción de haber expresado su historia lo llenó de calma. Sintió que la lucha había valido la pena, que había conquistado no solo sus temores, sino que también había demostrado que era posible forjar un nuevo destino. Salió de la galería con una sonrisa. Había finalizado esa fase de su vida, pero la lucha por mantener su camino apenas comenzaba. Sin embargo, estaba listo para enfrentar cualquier reto que se presentara. Ahora, la historia de Juan no solo era un relato de superación personal, sino también un testamento del poder del autocontrol y el correón del propósito. La transformación no era un destino, sino un viaje continuo que lo definiría siempre. ¿Estaría dispuesto a caminarlo en cada paso? Sin duda, ya lo estaba haciendo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que este mensaje de transformación llegue a más personas. Comenten sus reacciones, teorías y qué les ha parecido este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagamos que cada historia de superación personal resuene en el corazón de aquellos que están listos para cambiar.